tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Zapatero González Alan Alberto y yo voy a explicar voy a justificar mis respuestas del capítulo 5. Como primera pregunta, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones describen el tratamiento de solicitudes de ARP en el enlace local? La respuesta es: las reciben y las procesan todos los dispositivos de la red social. Como tal, esta respuesta se encuentra en el subtema 5.3.2.3. Como podemos ver como respuesta, en este caso en el subtema nos dice que una solicitud ARP se envía cuando un dispositivo necesita asociar una dirección MAC a una dirección IPv4 y no tiene entrada para dirección IPv4 en su tabla ARP. Los mensajes ARP se encapsulan directamente dentro de una trama de internet. No se utiliza un encabezado de IPv4. El mensaje de solicitud de ARP incluye lo siguiente: la dirección IPv4 objetivo, dirección MAC objetivo. Y igual de la misma manera en la solicitud ARP se encapsula una trama de internet. La siguiente pregunta es: ¿cuál de los siguientes métodos de switching utiliza el valor CRC de una trama? En la cual la respuesta es el almacenamiento y envío. Esta respuesta se encuentra en el subtema 5.2.2.1. Como podemos ver, en los métodos de envío de paquete del switch, en almacenamiento y envío, en un switch de almacenamiento y envío recibe la trama completa y calcula la CRC. Si la RC es válida, el switch busca la dirección de destino que determina la interfaz de salida. A continuación se envía la trama por el puerto correcto, lo cual lo podemos ver en la figura 1. La siguiente pregunta es: ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe Ethernet? La respuesta es: define el tipo de LAN más común del mundo. En este caso, esta respuesta se encuentra en el subtema 5.0.1.1. Como podemos ver en el capítulo, en este caso la introducción del capítulo 5, que es la Ethernet, nos maneja que Ethernet es la capa tecnológica LAN predominante en el mundo. La siguiente pregunta nos hace consultar la ilustración. La PC1 emite una solicitud ARP porque necesita enviar un paquete a la PC2. En esa situación, ¿qué sucede a continuación? Como podemos ver, aquí está nuestra PC1 que solicita una ARP para enviar un paquete a nuestra PC2. En este caso, la PC2 envía una respuesta ARP con la dirección MAC. Esta respuesta la encontramos en el subtema 5.3.2.4. En esta respuesta, este subtema, como podemos ver, nos dice que la dirección MAC de origen, en este caso vinculándolo con la respuesta, es el remitente de dirección MAC de la respuesta ARP. En el vídeo igual nos explica esta parte. La siguiente pregunta nos hace que cuál es el objetivo de un ataque de suplantación de ARP. En este caso nos dice que la respuesta es asociar direcciones IP con direcciones MAC incorrectas. En este caso, esta respuesta viene justificada en el subtema 5.3.3.2. En este caso, como podemos ver, la suplantación ARP, en algunos casos el uso de ARP puede ocasionar un riesgo de seguridad potencial, conocido como una suplantación de ARP o envenenamiento de ARP. Esta es una técnica utilizada por un atacante para responder a un solicitud de ARP de una dirección IPv4 que pertenece a otro dispositivo como el gateway predeterminado, como se muestra en la ilustración que se encuentra aquí. El atacante envía una respuesta de ARP con su propia dirección MAC. El receptor de la respuesta ARP agrega la dirección MAC incorrecta a la tabla ARP y envía esos paquetes al atacante. Los switches de nivel empresarial incluyen técnicas de mitigación conocidas como inspección dinámica de ARP. DAI. La DAI excede el ámbito de este curso. La siguiente pregunta es: ¿qué tipos de direcciones asigna entre sí la tabla ARP de un switch? En este caso, la respuesta es una dirección de capa 3 a una dirección de capa 2. Esta respuesta, justificación, la encontramos en el subtema 5.3.1.1. Como podemos ver, en el paquete de IP de capa 3 contiene lo siguiente: la dirección IP de origen es la dirección IP del origen inicial de la PC-A. Es la dirección, en este caso la dirección del IP del destino, y la dirección IP del destino final es el servidor de archivos. En este caso, como se muestra en la ilustración, en esta ilustración, se muestran las direcciones MAC, Ethernet y la dirección IP de la PCA, enviando un paquete IP al servidor de archivos en la misma red. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el tamaño mínimo de una trama de Ethernet que si el receptor nos descartará como marco root? En este caso la respuesta es 64 bits.
Esta respuesta está justificada en el subtema 5.1.1.4. Como podemos observar en los campos de trama de internet, el tamaño mínimo de trama de internet es de 64 bits y el máximo es de 1518 bits. La siguiente pregunta es: ¿cuál de estas es una característica del buffer de memoria basada en puerto? La respuesta es: los marcos se almacenan en buffer en colas vinculadas a determinados puertos. Esta respuesta está justificada en el subtema 5.2.2.3. La justificación de esta respuesta se encuentra aquí, que en memoria basada en puerto, en el buffer de memoria basada en puerto, las tramas se almacenan en colas conectadas a puertos de entrada y salida específicos. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la dirección de destino que se utiliza en una trama de solicitud de ARP? En este caso es la primera, que son 4 Fs. En la primera parte son 12 Fs. Esta respuesta, esta justificación se encuentra en el subtema 5.3.2.3. Bueno, en este caso, en el video nos explica ese aspecto de cuando se utiliza una trama de destino. Destination MAC, en este caso es FF, que es la primera respuesta de la pregunta. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los dos tamaños mínimo y máximo de una trama de Ethernet? En este caso se eligen dos, que es 64 bits y 1518 bits. En este caso, bytes. En este caso, la justificación se encuentra en el tema 5.1.4.4, que en la explicación anterior, en donde se encuentra ese subtema, encontramos estas dos respuestas, que era el mínimo, que son 64 bytes, y el máximo, que también no lo maneja, que es de 1518 bytes. La siguiente respuesta, la siguiente pregunta es: consulta la ilustración. En la ilustración se muestra una pequeña red conmutada que contiene la tabla de direcciones MAC del switch. La PC1 envió una trama dirigida a la PC3. ¿Qué haría el switch con la trama? En este caso el switch enviará la trama a todos los puertos excepto al puerto 4. En este caso, esta justificación se encuentra en el subtema 5.2.1.3. Como se puede ver en la ilustración, aquí en este caso los puertos que nos va a mandar la dirección, en este caso va a ser en el puerto del puerto 1 al puerto a puerto 2 y puerto 3. En este caso aquí nos maneja que el puerto, en este caso del puerto 1 al puerto 4 se van a mandar estas direcciones, el Espino MAC de destinos agregados, y en el caso de en esta tabla nos dice que nos va a mandar del puerto 1 al puerto 3 y el puerto 4 va a aceptar. La siguiente pregunta nos dice que cuál de estas afirmaciones sobre direcciones MAC es verdadera. En este caso, los primeros 3 bits los utiliza el OI asignado por el proveedor. En este caso, esta justificación se encuentra en el subtema 5.1.2.2. En este caso, como podemos ver, aquí nos maneja que todas las direcciones MAC con el mismo OI deben tener asignado el valor único de los 3 últimos bits, al igual que en este caso todas las direcciones MAC asignadas a una NIC a otro dispositivo Ethernet deben utilizar el OUI que se les asignó a dicho proveedor con los 3 primeros bytes. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las dos afirmaciones que describen las funciones o características de la subcapa de control de enlace lógico en los estándares Ethernet? Se eligen dos opciones. La primera es: la capa de enlace de datos utiliza LLC para comunicarse en las capas superiores del paquete de protocolos, y la otra es el control de enlace lógico que se implementa mediante software. En este caso, la respuesta está justificada en el subtema 5.1.1.1. Como podemos ver, en este caso, en la capa de red se utiliza la subcapa LLC. Esa también se utiliza la comunicación para que las capas superiores de la aplicación y la transición del paquete hacia las capas inferiores con fines de distribución. El LLC se implementa en el software y su implementación es independiente del hardware. La siguiente pregunta es: ¿qué información de dirección registra un switch para armar su tabla de direcciones MAC? En este caso es la dirección de capa 2 de destino de sus tramas entrantes. En este caso, esta respuesta está justificada en el subtema 5.2.1.1.
En este caso, como podemos ver en nociones básicas de switches, un switch Ethernet de capa 2 utiliza direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío. Desconoce por completo qué protocolo se transmite en la porción de datos de la trama, como un paquete IPv4. El switch toma decisiones de reenvío solamente según las direcciones MAC Ethernet de capa 2. La siguiente pregunta es: ¿qué sucede con las tramas cortas que recibe un switch Ethernet Cisco? En este caso, la trama se descarta. En esta respuesta está justificada en el subtema 5.1.1.4. Bueno, en este caso, como podemos observar, si el tamaño de una trama transmitida es menor que el mínimo mayor que el máximo, es el dispositivo receptor descarta la trama. En la siguiente nos dice que consultemos la ilustración. Un switch con una configuración predeterminada se conecta a 4 hosts. Se muestra la tabla ARP para el host A. ¿Qué pasa cuando el host A quiere enviar un paquete de IP al host C? En este caso, el host A envía una difusión de las F. Cada host conectado a switch recibe la difusión y el host D responde con su dirección MAC. Esta respuesta está justificada en el subtema 5.3.2.2. Como podemos ver, las funciones del ARP, la resolución de direcciones IP MAC, cuando se envía un paquete de la capa de enlace de datos para encapsularlo en una trama de Ethernet, el dispositivo consulta una tabla en su memoria para encontrar la dirección MAC que está asignada a la dirección IPv4. Esta tabla se denomina tabla ARP o cache ARP. La tabla se almacena en la RAM del dispositivo. En este caso, el dispositivo emisor busca en su tabla ARP la dirección IPv4 de destino y las direcciones MAC correspondientes. La siguiente pregunta es: ¿cuál de los siguientes son los problemas de red potenciales que pueden surgir del funcionamiento del protocolo ARP? Se eligen dos. Es en las redes grandes que tienen un ancho de banda bajo. Varios broadcasts de ARP pueden causar retrasos en la comunicación de datos, y los atacantes de la red podrían manipular las asignaciones de direcciones MAC a IP en mensajes ARP con el objetivo de interceptar el tráfico de la red. Esta respuesta la encontramos en el subtema 5.3.2.2. En este caso, bueno, la respuesta, la dirección IP de destino del paquete es la misma de red que la dirección IP de origen. El dispositivo busca la dirección IPv4 de destino de la tabla ARP. Si la dirección IPv4 de destino está en una red diferente con la dirección IP de origen, el dispositivo busca la dirección IP del gateway predeterminado. En ambos casos se realiza una búsqueda de dirección IPv4 y la dirección MAC correspondiente para el dispositivo. La siguiente pregunta es: ¿cuáles las afirmaciones describen una característica de direcciones MAC? Estas deben de ser globalmente únicas. Esta respuesta está justificada en el subtema 5.1.2.2. Como podemos ver, en el valor de la dirección MAC, resultado directo de las normas implementadas por la IEEE para proveedores con el objetivo de garantizar direcciones únicas para cada dispositivo de Internet. Las normas establecidas por el IEEE obligan a la proveedora de dispositivos de Internet a registrar en el IEEE. El IEEE le asigna al proveedor un código de 3 bytes, 24 bits, llamado identificador único de la organización OUI. La siguiente pregunta nos hace que consultemos la ilustración. Los switches tienen su configuración predeterminada. El host A debe comunicarse con el host D, pero no tiene elección MAC gateway predeterminado que host, en este caso, que host de la red reciben la solicitud de ARP que envía el host A. En este caso, solo los B y C y el router R1. Esta justificación de esta respuesta se encuentra en el subtema 5.3.1.2. En este caso, como podemos ver, nos maneja aquí una ilustración que en esta se muestran las direcciones MAC Ethernet y las direcciones IPv4 de la PC A, enviando un paquete IP del servidor web en una red remota. Los routers como tal examinan la dirección IPv4 de destino para determinar la mejor ruta para reenviar el paquete IPv4. Esto es similar a la manera en que el servidor postal reenvía el correo según la dirección del destinatario. En la siguiente pregunta es: ¿qué es el MDIX automática? En este caso es una característica que permite detectar el tipo de no cable Ethernet. En este caso esta respuesta está justificada en el subtema 5.2.3.2. En este caso, como podemos ver, cuando se activa la función MDIX automática, el switch detecta el tipo de cable conectado al puerto y configura las interfaces de manera adecuada. La siguiente pregunta nos hace que unamos la característica con el método de reenvío. En este caso no se utilizan todas las opciones.
En este caso nos utilizó la que es nos reenvía transmisiones. En el primer caso por método de corte, tiene baja la latencia. La segunda es puede reenviar run frames, comienza él a reenviar cuando se recibe la dirección de destino. Y por el lado de por almacenamiento y envío, siempre almacena la trama completa, realiza la CR antes de reenviar y revisa la longitud de la trama antes de reenviarlo. En este caso, estas respuestas las encontramos en los subtemas 5.2.2.1 y 5.2.2.2. Como podemos ver, en el método de corte nos maneja que el switch que utiliza el método de corte envía la trama antes de recibirla en su totalidad. Como mínimo se debe leer la dirección de destino para que la trama se pueda enviar. Y en este caso, en la siguiente respuesta, en almacenamiento y envío, un switch de almacenamiento y envío recibe la trama completa y calcula la CRC. Si la RC es válida, el switch busca la dirección de destino que determina en la interfaz. A continuación se envía la trama por el puerto correcto. La siguiente pregunta nos dice que si es verdadero o falso. Cuando un dispositivo envía datos a otra red remota, la trama de Ethernet se envía a la dirección MAC del gateway predeterminado. Esta respuesta está justificada, bueno, en este caso la respuesta es verdadero. Esta está justificada en el subtema 5.3.1.2. En este caso, como podemos ver, cuando el router recibe una trama de Ethernet, desencapsula la información de la capa 2. Por medio de la dirección IP de destino, determina el dispositivo del siguiente salto y desencapsula el paquete IP en una nueva trama de enlace de datos para la interfaz de salida. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.